Gabinete o torre de computadora es la estructura metálica o plástica, cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos, como la unidad central del procesamiento, el CPU, la memoria de accesos aleatorios, que es la memoria RAM, la placa madre, la fuente de alimentación, las placas de expansión y los dispositivos o unidades de almacenamiento. La memoria caché es aquella memoria que guarda una gran cantidad de información que permanece temporalmente en una computadora y que ayuda a la adquisición de velocidad y eficiencia cuando es necesario recurrir a determinado tipo de datos. Ciclo de reloj, también denominado cielos por segundo o frecuencia, este término hace referencia a la velocidad del procesador incorporado en la CPU del ordenador y se mide en megahercios. A mayor índice de frecuencia, más rápido es el procesador y en la consecuencia del ordenador. El CPU es la parte central de toda computadora, ya que es la que cumple la tarea de procesamiento de todas las funciones, así como también de almacenamiento de la información. Es un circuito electrónico que ha existido desde siempre en las computadoras sin importar su modelo, y es por eso que es considerado uno de los elementos básicos de cualquier computador. Una tarjeta de video, también llamada tarjeta gráfica, tiene a su cargo el procesamiento de los datos que provienen del procesador principal, CPU o UCP, y convertirlos en información que se pueda representar en dispositivos tales como los monitores y televisores. BIOS es la parte esencial del hardware, que es totalmente configurable y es donde se controlan los procesos del flujo de la información en el bus del ordenador, entre el sistema operativo y los demás periféricos. Dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos son máquinas o sistemas capaces de desarrollar ciertas acciones y cumplir un objetivo. El almacenamiento, por su parte, es la acción y efecto de almacenar, reunir o guardar cosas, registrar información. El disco duro consiste en uno o varios platos o discos rígidos unidos por un mismo eje, que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se encuentra situado un cabezal de lectura y escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. La memoria flash permite la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Gracias a ello, la tecnología flash, siempre mediante impulsos eléctricos, permite velocidades de funcionamiento muy superiores en frente de la tecnología. Fuente de poder se hace referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras. Generalmente en las PC de escritorio, ya la citada fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete y es complementada por un ventilador que impide que el dispositivo se caliente. El bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. La memoria primaria es la memoria de la computadora, donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que la unidad central de procesamiento, el CPU, está procesando o va a procesar en un determinado momento. La memoria secundaria es el conjunto de dispositivos y soportes de almacenamiento de datos que conforman el subsistema de memoria de la computadora junto con la memoria primaria o principal. Estos son algunos de los componentes de la tarjeta madre. La tarjeta madre es la tarjeta principal de la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales. En ella se conectan todos los componentes del computador. Esa tarjeta tiene como función principal controlar todos los elementos del servidor.